Iniciamos la unidad 4, 7 principios dinámicos para el crecimiento de la iglesia. Y ahí hay una pequeña lectura que está antes de iniciar los 7 pasos que están ahora con letras. Y es así como vamos a ir eh, caminando con esta lectura. El pastor, déjenme acercar más mi imagen para ver si la puedo. Ahí estamos. Ahí está. Habla de un pastor. El pastor Julio ensayó muchos métodos procurando que la congregación que tenía a cargo hacía 5 años, con 32 personas, la mayoría pasaban de 50 años, experimentara crecimiento. Ensayó con células o grupos pequeños y no salió bien. Luego, con campañas evangelísticas en las calles y tampoco. Y por último, intentó con reuniones a las que invitaba a los jóvenes, pero al ver los muchachos que la concurrencia mayor era de adultos, se iban despavoridos. Alguien le recomendó promover películas al aire libre, pero no llegaron interesados, salvo la dueña de un puesto de panchos, pues debe ser unos como panes, que creyó que en ese evento haría su agosto. Un creyente de su iglesia, un creyente de una iglesia capitalina le propuso difusión de volantes, estrategias que ya no dio mucho fruto, salvo que el alcalde del pueblo se quejó por la basura que andaban regando por ahí. Hasta ahí vamos a ver qué pasaba con este pastor Julio. ¿Qué les parece que estaba pasando con este pastor Julio? Coméntenme, por favor, qué había pasado con él en esto que estamos viendo, antes de ir a los 7 principios. Voy a cambiar Y aquí. Sí, adelante. el día de ayer comentaba esto porque hubo reunión de trabajo con los encargados y les decía, amados, muchas veces queremos hacer lo que tenemos en conocimiento, lo que hemos aprendido, pero ahorita tenemos que llevarlo más a relación con Dios que con lo que hemos aprendido, porque creemos que esa es la manera correcta, pero la verdad es que no en todos los lugares se trabaja igual, no en todos los lugares la gente responde. Ahora sí que tiene que uno ver cuáles son tanto las necesidades como también, pues se ve el estado emocional de la gente. Pues se tendría que haber analizado para poder, ahora sí que actuar con lo que él quisiera llevar a cabo. Así es. Y el pastor Julio ya estaba desesperado, dice aquí la lectura, dice el pastor Julio estaba desesperado, compró 7 libros sobre crecimiento de la iglesia y se los leyó en mes y medio. Nada pasó. Las cosas seguían igual. Cada vez estaba más frustrado. Los líderes lo miraban expectantes, como preguntándose, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué paso seguimos? Él mismo no tenía respuesta. Estaba desconcertado. En los cursos a los que asistió, no aprendió más allá de cuanto había leído. Su pregunta recurrente era, ¿cómo lograr que nuestra congregación crezca? ¿Les suena familiar esta pregunta? Probablemente sí. Es el mismo interrogante que se formula hoy infinidad de ministros cristianos en todo el mundo. Y ahora sí vamos al parrafito antes de entrar a las estrategias que nos explican un poco cómo es esto. Si me ayudas, Samuel, a ver si puedes leerse que andas medio mal de la garganta, pero ayúdame con este párrafo completo de cuatro párrafos. El crecimiento de la iglesia. Alguien le recomendó promover películas, no sé si ya lo No, leímos. no, no. Más abajo donde dice el crecimiento de la iglesia, el propósito de Ah, Dios. ok. El crecimiento de la iglesia, el propósito de Dios. Desde el momento en el que se estableció la iglesia, de la que usted y yo somos parte activa, el propósito de Dios ha sido su crecimiento.
es el medio a través del cual se extiende el reino. El problema estriba en la exigencia de congregaciones raquíticas que se forman con el paso de los años sin que gane una nueva alma para el Evangelio. Y cuando eso ocurre, cuando una sola persona llega a los pies de Cristo, hacen fiesta como si fuera algo extraordinario. Por el contrario, lo más natural es que a la congregación llegarán más y más hombres y mujeres anhelando la transformación que produce el mensaje de Jesucristo. ¿Por qué no ocurre? ¿Cuál es la razón por la cual existen iglesias en un estado de estancamiento permanente? Esos dos interrogantes deben llevarle a reflexionar qué está pasando con su vida y ministerio. Muy ¿Desea un bien. cambio? Que sí. Ok. Ok. Adelante, adelante. Ok. ¿Desea un cambio? Sin duda que sí. Por ese motivo, lo invito a considerar 7 principios dinámicos para el crecimiento de la iglesia que encontramos en los primeros 3 capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles. Muy bien, ahí nos invitan a establecer una lectura con el Evangelio, perdón, con el libro de los Hechos de los Apóstoles en cuanto a que a 4 que nos habla ahí, principios, ¿verdad? Fundamentales, que son valores que deberían, como en el libro de los Hechos, estar presentes también en nuestra realidad. En nuestra realidad. Así que vamos paso a paso a ir ah, viendo estos principios, a ver qué nos dice. Y entonces tenemos ahí el principio que tenemos con la letra A, ¿verdad? Y este principio es la unidad de los creyentes. Es el primer principio. Vamos a leerlo aquí como en el orden que estamos, los vamos a ir leyendo. Si la hermana Elvia nos ayuda, por favor, con este completo, así los 3 párrafos de la unidad del creyente, y luego al terminar vamos a, vamos a brincarnos, por favor, Elvia, Hechos 1:4, porque ya lo recordamos, pero sí vamos a ir a Romanos 12 al final, y si tú misma nos ayudas a leer estos versículos del 4 al 13, que son muy interesantes, ahí vamos con eso. Entonces vamos con la lectura de la letra A, por favor. La unidad de los creyentes. ¿Cuál es el propósito de una iglesia? No es mostrar las enormes potencialidades del pastor o el liderazgo, el, comple el completismo, currículo de formación para los nuevos creyentes, lo hermoso del templo ni las novedades en las celebraciones. Somos usted y yo como ovejas, como ese conjunto de creyentes quienes marcamos la diferencia, y uno de los principales distintivos es la unidad. Los primeros 3 capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles arrojan una poderosa enseñanza respecto al profundo impacto que generaron los creyentes y de qué manera la congregación se multiplicó rápidamente. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Muy bien, ahí ¿Leemos el veo. texto? Sí, por favor, ahí ahora La sí. unidad es fundamental. Sí, adelante, adelante, hermano. La unidad es fundamental. Nadie es más importante que otro al interior de la congregación. Todos estamos enfocados a un solo propósito: alcanzar las naciones para Cristo. Por ese motivo, no podemos decir aquella denominación es más importante o la nuestra debido a que su membresía es mayor. Todos, absolutamente todos, somos valiosos en el reino, aun cuando nuestra congregación tenga solo unos cuantos hermanos en la fe reunidos. En Romanos 12:4 al 13 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma tienen la misma función, perdón. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servicio, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación,
el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor se hace un fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Gracias, hermana Elvia. Ahora, vamos a estar un momento pensando en esta figura de la unidad de los creyentes. Como estamos viendo en nuestro curso de el crecimiento, y este crecimiento de la iglesia tiene como finalidad hablarnos precisamente de cuáles son estos 7 aspectos del crecimiento de la iglesia y cuál es el propósito de Dios para que la iglesia crezca. Entonces tenemos esta parte de la unidad de los creyentes. Al principio de la lectura de Elvia, notaron ustedes que nos está hablando de lo que normalmente pensamos que es un pastor carismático que normalmente tiene como se dice, una buena labia, un buen verbo, y convence a mucha gente y lleva a mucha gente. Pensamos que esta es la labor de la iglesia. ¿Y luego qué tenemos? Pues tenemos un problema, porque no necesariamente va a ser así, pero muchas veces sabemos que esto trae a las personas pues que se sienten muy importantes, que ellos son el centro del universo, y esto lleva a que en algún momento ellos puedan flaquear o tener cualquier persona que su ego es subido arriba, pues siente que se lo merece todo. Y cuando uno tiene un ego muy arriba, que siente que se lo merece todo porque uno es tan bueno para esto, lo que pasa normalmente, ¿qué es? Bueno, que no me importan los demás. Ahora, ¿qué es la diferencia en esto que estamos viendo? La diferencia es este dibujito que tenemos aquí. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué ven ustedes aquí? Este punto es muy importante. La unidad de los creyentes. Es que todos están en esa horizontalidad. Ujú. En esa horizontalidad donde todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia, para empezar, como en la lectura que nos estaba dando la hermana Elvia, en Romanos 12, 4 al 13, es importantísimo, muy importante, de prioridad. Una iglesia que no tiene una estructura en Romanos capítulo 12 no va a crecer. Ujú. Donde todo lo que nos leyeron ahí es parte. ¿Se dieron cuenta cómo es? Si un cuerpo tiene que ir creciendo, dice Pablo, de esta manera tiene que ir creciendo. Está íntimamente relacionado con algo que vemos en Efesios capítulo 4, tiene que ver con los dones y con los ministerios, que así los clasificamos, pero al final te das cuenta que dones y ministerios simplemente son regalos. La palabra es así, carismas de Dios, regalos que Él nos da. ¿Para qué? Para que el cuerpo funcione adecuadamente. Y en esta parte, la parte más importante es la unidad de los creyentes. Ahora sí, vamos a la letra B, por favor. Ahí donde estamos, vamos a la letra B. Y hermano Juan, ¿nos ayudas con la lectura de la letra B? Y hay un parrafito ahí muy importante que se llama la obediencia. Antes de leer eso de la obediencia, por favor, vas al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 10 al 12. Es una lectura más cortita, es un texto mucho, mucho más cortito del que leyó Elvia, pero también implica mucho la obediencia a los mandatos de Dios. Es decir, una iglesia no va a crecer si no está viviendo en los mandatos de Dios. Esto es muy importante hacerlo notar, y entonces debemos estar ahí. Por favor, Juan, ayúdanos con esta lectura en este sentido como te indiqué. Ok. Cuando una iglesia siente las bases para su crecimiento, cuando a la unidad de los creyentes sumamos un segundo elemento de trascendencia,
La obediencia a los mandatos de Dios. La razón. Hoy día es fácil escuchar doctrinas sin fundamentos bíblicos que atraen millares de personas, pero por falta de solidez, tales creyentes terminan yéndose. Cuando se despidieron del amado Señor Jesús, los discípulos regresaron a su punto de concentración, fieles al mandato del Señor en Hechos 1:10 al 12. Y dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de obediencia. Una sola palabra, pero tan difícil de aplicar. ¿Por qué? Porque todos queremos hacer las cosas a nuestra manera, gobernarnos solos. Eso lo puede apreciar en su relación de familia, pero también en la iglesia. Hay líderes que no se someten al pastor porque sienten que la unción está sobre ellos y no deben seguir sus orientaciones. En una congregación así, jamás se producirá el avivamiento. Entonces, un segundo punto de estos 7 puntos que estamos viendo es primordial la obediencia, no a un pastor, a los mandatos de Dios. Pero aquí lo que nos está refiriendo la lectura que hizo el pastor Juan, si yo no obedezco cuando en la calle dice hay un alto y nos dice no cruces, yo que soy peatón, ¿verdad? Si no cruzo, pues estoy desobedeciendo. Entonces, hay un sentido de decir, ¿por qué me ponen un alto? Yo quiero desobedecer. Siempre estamos en este sentido, brincándonos las trancas. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar la obediencia. La lectura nos dice, hermanos que no se someten a un pastor, pues menos se van a someter a Dios. Cuando nosotros no nos sometemos, y este sometimiento es mutuo, naturalmente, y es en el propósito de Dios, nosotros estamos cayendo en desobediencia. Así que este segundo aspecto tan importante dentro de estos eh, 7 principios dinámicos para el crecimiento de la iglesia es la obediencia. Vamos al punto C. No sé, por ahí perdí la imagen de Samuel, no sé si está disponible para leer o sí, ¿nos ayuda Samuel? Bien, este es un poquito más largo, Sam. Está ahí, es la búsqueda, la letra C, búsqueda. Creo que no tiene letras en en nuestra el manual. Yo les puse letras para distinguirlos aquí, pero es búsqueda sincera de la oración. Este es un aspecto importante y todos como cristianos sabemos que si no estamos en este sentido, atentos a la oración, eh, tenemos problemas, ¿no? Algunos nos cuesta más trabajo una cosa, a otros nos cuesta más trabajo otra, pero la oración es algo que normalmente en algunas iglesias se pierde al grado de que ya no tenemos veladas de oración, cultos de oración, no oramos por los alimentos. Esto me recordó hace rato que estaba revisando los 7 puntos para la clase, me recordó algo que pasó, que es una anécdota curiosa, pero nosotros recibíamos la visita del pastor Amador Gálvez de la iglesia Gilgal muy de vez en cuando, pero a veces llegaba. Ujú. Entonces llegaba hasta nuestra casa a visitarnos y cuando llegaba, pues siempre orábamos por los alimentos y hubo un acontecimiento sobrenatural en nuestro hogar, que muchos empezamos a convertirnos, empezamos a asistir más a la iglesia, y entonces un día mi mamá eh, dice, antes de servir los alimentos, quiero que vamos a orar por ellos, por los alimentos, ¿verdad? Y ya luego lo pueden, tenía la comida enfrente, ¿verdad? Y teníamos que tomar con un cuchara nuestra ensalada y nuestra carne, dice, antes de que se lo sirvan, por favor, vamos a orar por estos alimentos. Y mi hermano, que era pequeño Ulises en ese tiempo, voltea para un lado y para otro y dice, ¿y por qué vamos a orar si ahora no está el pastor? Entonces, eso es parte de lo que es para los cristianos la oración, ¿verdad? Entonces, adelante, Pastor Samuel, vamos con esta parte
Importante, igual como le pedí a los hermanos, cuando llegues a Hechos 1:13 al 14, lees estos versículos y luego lees el último versículo acerca de la oración, por favor. Las actividades en la iglesia son muy importantes. Dinamiza la predicación de la palabra, el discipulado y la consolidación de los cristianos. No obstante, el activismo sí es perjudicial. Es esencial que los creyentes tomen tiempo para una sincera búsqueda de Dios, estar por encima de todo lo demás. ¿Qué fue lo primero que hicieron los discípulos tras despedirse del Señor Jesús? Reunirse como Él lo instruyó, obediencia, y volcar sus esfuerzos a buscar el rostro del Señor en oración, en la meditación de su palabra y la escucha de su voz. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Pues es lo mismo que acabo de leer. Ok, La cita de está Hechos. la cita bíblica, sí tiene razón, estaba observando eso. Entonces, vamos aquí a observar qué importante es la búsqueda sincera en la oración, ¿no? Y hay algo que quiero subrayar aquí, que tengo aquí en las notas, que es lo primero que dice, la oración no debe ser parte de un activismo. ¿Sí se entiende esto que es un activismo? Cuando simplemente tenemos una serie de actividades y esta serie de actividades simplemente se hacen por llenar un hueco en el trabajo de la iglesia. Tenemos que estar los miércoles, tenemos que estar los jueves y los sábados son sábados de oración. Es como un mero requisito. El activismo no hace que crecer la iglesia. El activismo hace que estemos ocupados. Lo que hace el crecimiento de la iglesia es la oración. La búsqueda, por eso me llama la atención el párrafo aquí, que es la búsqueda sincera de la oración. La búsqueda sincera de la oración. Bien, vamos entonces con el pastor Sergio que nos ayude con esta siguiente lectura que tiene que ver también es un parrafito chiquito, aquí también hay una lectura, pastor, que son también varios versículos. El primero lo vamos a omitir, dice ahí con referencia, quiere decir que lo que se dijo está referido en este salmo, así que no lo vamos a leer. Y te vas a detener un poquito en Hechos 1:15 al 26 para leerlo y luego ya lees los otros dos párrafos si me haces favor. Y es la letra D, que es darle a Dios el primer lugar. Dice, letra D, Sí. darle a Dios el primer lugar. Cuando le otorgamos el primer lugar a Dios, todo proyecto tiene asegurada la victoria. Y más cuando se trata de la iglesia. Bueno, omito el salmo. No somos usted y yo como líderes los más importantes. El verdaderamente importante es el Señor, nada más que Él. Los primeros creyentes oraban y predicaban la Biblia. Perdón, y predicaban. La Biblia relata que el apóstol Pedro compartió ante un nutrido número de personas reunidas en el aposento alto la necesidad de escoger reemplazo para Judas. Hechos 1:15-26. En aquellos días Pedro se levantó del medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: se hacha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y tomé otro oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres
que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, y comenzando desde el bautismo de Juan hasta en el día de que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Sí, Hasta ahí. seguimos adelante. No, seguimos adelante con los dos párrafos que faltan de la lectura. Sí. Ok, dice, los planes y proyectos pueden sonar interesantes y atrayentes por su aparente eficacia, pero al primero que debemos pedir orientación sobre la ruta a seguir es a nuestro amado Dios. Él debe ser quien por la obra de su Espíritu Santo nos oriente en la toma de decisiones. Cabe aquí resaltar que las estrategias que han funcionado en una iglesia no necesariamente lo serán en otra denominación. Dios tiene un plan para cada grupo de creyentes. Jamás olvide que Él trata con nosotros de manera individual. Gracias. Vean ustedes aquí en esta lectura que tuvimos y este ejemplo de que era necesario de alguna manera que esto sucediera así, pero siempre ellos fueron guiados por Dios en el libro de los Hechos, en esta lectura. Ellos fueron guiados por Dios y esta guianza de Dios tenía este lema o esta premisa en lo que hacían, darle a Dios el primer lugar. Darle a Dios el primer lugar. Esto es muy importante en la vida de nosotros como cristianos. Primeramente, Dios decimos, ¿no? Primero Dios. Entonces, esto debe ser una realidad en nuestra vida. ¿Por qué hacemos? ¿Cuál es nuestra motivación? Debe ser primero Dios. Así como estamos en este ir leyendo, vamos a pedirle ahora a Connie que nos ayude, por favor. Déjame decirte, moví un momentito para poner la imagen, pero déjame decirte, es sobre el Espíritu Santo, sí, es dependencia del Espíritu Santo. Y ahora nada más vas a leer la primera cita de Hechos, perdón, nomás vas a leer la segunda cita de Hechos 2:41 al 42, porque la cita de Hechos 1:7 la recordamos bien que es la llegada del Espíritu Santo y se lee frecuentemente. Pero esta la omitimos en esta ocasión y nos vamos ahí a Hechos 2:41. Sí, pastor. Dependencia del Espíritu Santo. Con frecuencia escuchó personas que aseguran hablar en lenguas y siempre que lo hacen es el mismo conjunto de vocablos. Pareciera que la memorizan y eso no es precisamente hablar en lenguas, es algo espontáneo cuando Dios toma el control de una persona. Igual cosa sucede con otras manifestaciones como la risa santa, la embriaguez en el espíritu o caer dicho sea de paso. No soy amigo de estar imponiendo manos, porque suele ocurrir que las personas se ocupen más de la unción que hay en el predicador que en la transformación espiritual y personal que debería traer tal caída en el espíritu. Una iglesia dinámica que crece es una iglesia que se deja mover por el Espíritu de Dios, como ocurrió con los creyentes del primer siglo, Hechos 2, cuando es el Señor quien se mueve en nuestra existencia. El poder de Dios respalda la predicación del Evangelio y todo cuanto hacemos. Entonces, necesariamente y
Permítame resaltar esta palabra. La iglesia crece como consecuencia de ese mover sin precedentes del Espíritu Santo. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Y en las oraciones. Es hasta el 42, pastor. Sí, ahí es. Ajá. Ahora sí, el parrafito último, por favor, Connie. Digo, Sí. no era necesario presionar a nadie. Todos querían ser parte de ese algo inexplicable que se estaba dando estaba dando entre los creyentes. Igual cosa sucede hoy si dejamos de lado del show, pretendiendo mover nosotros el Espíritu Santo, llegando a la impertinencia de dar órdenes como muévete con el poder Espíritu Santo, como si fuera nuestro asistente y lo dejamos en él, haga las cosas a su manera. Gracias, Connie. Vean ustedes, esta parte de la obra del Espíritu Santo definitivamente es una parte súper importante en el crecimiento de la iglesia y en estos 7 puntos que estamos hablando. Pero definitivamente, aunque el autor se mete aquí con cosas a veces polémicas en algunas formas de pensar, el punto es la dependencia del Espíritu Santo. Yo siempre que hablo de este tema, y próximamente voy a hablar en mi iglesia sobre los dones del Espíritu Santo, es importantísimo aclarar que estamos hablando de Dios Espíritu Santo. No es una cosa que podamos tomar y agarrar. ¿Recuerdan ustedes cómo hay el caso de un mago que dice, pues danos de este poder para nosotros poder usarlo adecuadamente en los primeros capítulos del libro de los Hechos? Y ellos les dicen, no, el Espíritu Santo no es algo que se compra, es algo que se obtiene. Entonces, esto es real. Cuando hablamos de la manifestación, y no dudo de ninguna manifestación del Espíritu Santo, pero tenemos que tener cuidado que tengan trascendencia. ¿Qué es esta parte tan importante de la palabra trascendencia? Esto que nos está diciendo. Si el Espíritu Santo se está manifestando, entonces debe haber un crecimiento en la iglesia, debe haber algo que está cambiando. Y ahí menciona varias cosas que no sé si para ustedes hacen sentido, pero pues por ahí menciona pues eso de andar poniendo las manos para que se caigan. Y yo una vez le pregunté, fui a una reunión donde hacían esta práctica y por curiosidad o por investigar más, le pregunté a la persona que había pasado esto. Le dije, ¿cómo fue esto? ¿Qué pasó? Y me dice algo muy interesante. Pues es que simplemente siento bonito. Y le decía, pero esto cambia tu vida, hace algo, mañana tú eres diferente. No, no estoy en espera de que me vuelva a pasar. No, pues el Espíritu Santo no es para esto, ¿verdad? No es para sentir bonito. No es un objeto, es Dios mismo, la presencia de Dios, y lo tenemos que estar viendo desde este punto de vista. Parece controvertido, pero no, es simplemente es lo mismo. Yo a veces he dicho, es lo mismo como cuando tomamos en poco el sacrificio de Cristo y pensamos que el sacrificio de Cristo es para estar, no le damos el valor al sacrificio de Cristo y nosotros vivimos una vida disipada y entonces, no, pues sí está ahí el sacrificio de Cristo y sí decimos que somos cristianos y manejamos un lenguaje cristiano, pero la obra de Cristo no ha sido eficaz en nuestra vida. Es lo mismo con el Espíritu Santo.
No es importante la manifestación, si se da que bueno, cada uno de nosotros tenemos diferentes experiencias. Yo he contado en varias ocasiones que una de mis experiencias importantes con la obra del Espíritu Santo fue un momento especial en mi vida donde yo estaba en una situación difícil por una enfermedad de una de mis hijas y yo llegué del culto de jóvenes y cuando abrí la reja que tenía que levantar la mano vi el cielo estrellado. Normalmente Guadalajara ya es bastante contaminado y sentí la presencia de Dios y en ese momento sentí como era como un calor, como una llenura, pero no por eso les voy a decir a todos los hermanos, hermanos, todos tienen que ir a abrir la puerta de su cochera para que reciban el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros no podemos hacer algo, ahí dice, por dos palabras o tres que repiten en lenguas, no significa la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo se manifiesta en el crecimiento de la iglesia y en el poder que nosotros tenemos para vivir la vida en cualquier momento de las circunstancias de la vida. Esto es lo importante. Bien, volvemos con la letra F, vivir el Evangelio, que es precisamente lo que estaba hablando ahora. Me adelanté un poquito, pero si me ayudas, hermana Connie, con esta parte. Y vamos, por razones de tiempo, vamos a la lectura porque ya son lecturas que hemos hecho siempre. Me ayuda simplemente leyendo el texto sin entrar a Hechos capítulo 43 al 47, por favor, en este momento. Dice F, vivir No, el Evangelio. perdón, dije Connie, ¿verdad? Sí, Perdón, hermana Elvia, perdón, acabas de leer tú, ok, ¿verdad, Connie? Perdón, Connie, sí, disculpa, no hay cuidado. me equivoqué. Hermana Elvia, ¿nos ayudas, por favor? La mejor predicación es la que se hace con los hechos. Una encuesta que leí hace algún tiempo mostraba que si un elemento alejaba a las personas de ser creyentes veían en los cristianos a unas personas que predicaban, pero no hacían. Nuestros hechos deben reafirmar aquello que decimos. Los primeros cristianos no solo predicaban las buenas nuevas de salvación, sino que vivían el evangelio. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran el evangelio, hechas, el Por los evangelio. apóstoles, Ay, por los me perdí. apóstoles. Y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Leo el pasaje. Muy bien. Y Entonces, sobrevino temor a toda persona y adelante, adelante, hermano. ¿Que lea el pasaje? Pues ya lo empezó a leer, vamos a y leerlo. sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. A través de la iglesia. Ahora sí, el último parrafito, por favor, hermano. A través de la A iglesia. través de la iglesia, el poder de Dios se manifestaba con poder. Se predicaba el evangelio. Los enfermos recibían sanidad, los endemoniados eran liberados y la sociedad en la que se desenvolvían los cristianos experimentaban una profunda transformación. Como consecuencia, se añadían cada día más seguidores del Señor. Ok, entonces ahí fue clarísimo esta parte en este dibujito. Vivir el evangelio. No se trata de predicar el evangelio. Fíjense bien la diferencia. Predicar el evangelio, pues cualquiera lo puede hacer. Vivir el evangelio, pues aquellos que están
guiados por el Espíritu Santo y que han sido salvos. Entonces, esto es bien claro. Ayer me contaron una historia de que a una persona que vino de visita de un país extranjero subió un taxi aquí hace unos meses y cuando subió lo estafaron le dijeron que aquí en México solamente no recibían dinero, que solamente con la terminalita. Entonces le hicieron pasar su tarjeta por ahí y le dijeron, no, no está funcionando, ahora sí te voy a recibir el dinero y le recibieron todo el dinero y todavía le cobraron más en la tarjeta, ¿no? Entonces, esto, pero lo curioso de esto no es el acontecimiento. Y bueno, al final el seguro de su tarjeta le respaldó y eso gracias a Dios que no fue estafado. Pero el asunto es que dice, él hablaba como cristiano. La confianza que me dio es que yo, cuando me preguntó qué hace aquí, no, pues soy misionero y vengo a visitar el país para hacer misión. ¿Y saben qué le empezó a hablar la persona? Dice, hagan de cuenta que estaba hablando con un hermano cristiano. Amén, gloria a Dios, yo también asisto a una iglesia, como para darle confianza. Y entonces le dijo, no, yo también, y yo creo en la salvación por gracia. Y bueno, le estaba diciendo esto. Entonces no es decir, porque su acto fue de robarle. No predicaba realmente el evangelio, ¿no? Entonces esto es una cuestión sumamente complicada. Entonces, vivir el evangelio es una parte importante. Entonces, vamos al último de los 7 puntos y Pastor Juan nos puede ayudar. Es un parrafito chiquito. También esta vez sí vamos a omitir Hechos 3:10 porque ahí mismo en la lectura nos habla de de esta relación, ¿no? De Hechos 3:10, del 1 al 10, 3 del 1 al 10. Entonces vamos a leerlo. Dependencia de Dios. El Señor es quien nos asegura la victoria. Por eso es fundamental que dependamos enteramente de Él. El poder no es nuestro, sino que proviene de Él. Recuerda el incidente en el que se mostró el poder divino obrando a través de los discípulos. Los dones y talentos nuestros como servidores deben estar al servicio del Señor. Él es quien debe glorificarse. Jamás olvide que la caída de pastores, obreros, líderes y cristianos comprometidos ocurre cuando nos desprendemos de la mano del Señor Jesús y nos movemos en nuestras fuerzas y capacidades. El enemigo saca ventaja y produce problemas. Produce en nuestra existencial reversa en el ámbito pastoral y espiritual, personal, perdón, y espiritual. Ahí, así es, ¿no? Y estamos ahí recordando el pasaje donde Juan y Pedro van y llega una persona que les pide y dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, ¿verdad? Entonces, esta es la circunstancia de depender totalmente de Dios, no son mis fuerzas, no es mi tesoro, sino es depender totalmente de Dios. Ahora sí vamos a un apartado que es bonito. ¿Nos ayudas, Pastor Samuel, por favor? En este apartado que dice la oración, fundamento para creer, para crecer. Las iglesias de más rápido crecimiento en el mundo testifican que no son las estrategias humanas, sino la oración, el elemento denominador que asegura resultados eficaces. Estados Unidos y Corea son un ejemplo. Creyentes en clamor sentaron las bases para una explosión en su membresía. El problema estriba en que hoy se buscan más las estrategias y las aplicaciones de los planes que el rostro de Dios. Si oramos, milagros ocurrirán. El avivamiento será real en cada comunidad de creyentes. Y los propios miembros de la iglesia experimentarán en sus vidas crecimiento personal y espiritual. No podemos olvidar jamás que cambiar el curso de la historia está en manos de los intercesores. En el caso de las iglesias coreanas, hay 3 elementos que han sido claves para sus pastores y líderes en la dinámica del crecimiento. Oración matutina. La mayoría comienza la búsqueda del Señor en sus casas y en los templos desde la madrugada. Los resultados son sorprendentes. Vigilias de oración. Generalmente son los viernes y acuden multitudes a orar. Pasan la noche entera en clamor. Las vigilias no constituyen una pesada carga, sino una enorme bendición para quienes participan en ellas. Montañas de oración. Las iglesias se disponen en grandes extensiones de terreno
en las que creyentes se reúnen para orar día y noche en una búsqueda constante del rostro del Señor. En este elemento se suma otro más. Los pastores, obreros y líderes comprometidos con la extensión del reino tienen espacios en sus oficinas o casas específicamente dedicados a la oración. Es un espacio de descanso espiritual donde claman y oran. Ese es el secreto de que Dios se manifiesta en sus vidas. Así es, fíjense bien qué interesante, ¿no? Que son lugares donde hay estas iglesias, sobre todo en Corea, y este tipo de oraciones, las oraciones que son de madrugada, las veladas de oración, esto que llaman ellos montañas de oración, donde hacen una gran multitud de gente en un lugar físico, en una colina, y ahí oran. Eso es interesante. Bueno, en algunas de nuestras ciudades sería pues casi ya no nos quedan colinas, ¿verdad? Nos subiríamos a un edificio a orar, pero bueno, ahí están estos eh, partes. Ahora fíjense bien cómo habla de requisitos para esto. Dice, con frecuencia me pregunto sobre los requisitos de quienes están en el ministerio de la oración e intercesión. Y mi respuesta categórica, no hay requisito. Basta que usted disponga su corazón para buscar al Señor. Los milagros se producen, las almas se entregan a Cristo, la iglesia crece, los resultados son sorprendentes. Vean ustedes cómo es. Ese es el asunto. Luego, ahí hay un pequeño anexo donde nos habla que hay una serie dice ahora en la Biblia encontramos al menos 23 tipos de oración. Bueno, no sé cómo se puso a buscar eso, pero él ya nos da este dato. Pero si queremos que haya respuesta, es necesario que contengan dos elementos. El primero, que se pida al Padre en el nombre del Señor Jesús, con referencia a Juan 14:13, ¿no? Seguramente será con todo lo que pidas al Padre en mi nombre, creyendo lo recibirás. Si no lo verificamos, lo estoy diciendo de memoria. Y en segundo, que el creyente permanezca en Cristo. Y es San Juan 15, ¿no? Si permaneces en mí, en la vid verdadera, pues vas a tener crecimiento. Son claves. ¿Cómo podemos comprobarlo? Al leer los textos. Y transversal a estos dos cimientos, hay un tercer aspecto que no podemos desconocer, y es que si queremos respuesta a nuestra oración, lo que pidamos debemos estar en consonancia debe estar, perdón, lo que pidamos debe estar en consonancia con la voluntad de Dios. Esto es súper importante. Por eso el Padre nuestro dice, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Cuando oramos no estamos pidiendo nuestra voluntad, sino aceptando la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que dice Romanos es buena, agradable y perfecta. Entonces ya con eso entendemos que es importantísimo la oración. Cuando oramos se combinan dos elementos, la autoridad que ejercemos en Cristo y el segundo, la intimidad que mantenemos con el Padre Celestial, quien nos arma, quien nos arma, nos ama y no solo escucha, sino que responde a nuestras oraciones. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, creyéndolo, recibirás. Y aquí aplico una frase que me encanta sobre la oración y es de un judío que dice este rabino, dice, la oración es el momento en que los labios humanos tocan el cielo. Dice, besan el cielo, es la traducción de esto, ¿no? Y es hermoso. Es el momento en que nosotros tenemos la oportunidad de estar en el cielo. Es algo más que cerrar nuestros ojos. En estos días pasados estaba escuchando revisando un texto que me mandaron sobre el testimonio de un hermano. Y decía que cuando llegó el evangelio a su pueblo, la gente se convertía y era casi imposible orar por los alimentos, porque empezaban a orar y tardaban 5 horas orando, ¿no? ¿Le ha pasado a usted eso que hay alguien que ora por los alimentos y ora demasiado largo? Necesitamos a alguien, pues decimos acá una oración de hambre, ¿verdad? Pero tenemos esta idea de que tenemos que orar muy corto. No, no es necesario orar muy corto ni muy largo. Tenemos que orar con conciencia. Yo a veces ejerzo
mi libertad de orar en la predicación, llevándolo escrito, porque siento que es más eficaz cuando yo ya pensé lo que le voy a decir a Dios. Debemos hacer oraciones conscientes, concretas. ¿Por qué? Porque estamos hablando con Dios. Estamos hablando con Dios. Entonces, hablar con Dios debe ser algo muy importante para nosotros. Eh, Algo que yo he dicho, cuando a alguna persona la ponemos a orar en la iglesia, yo no quiero valorar su espiritualidad, pero inconscientemente, no sé si les pasa a ustedes como líderes y como pastores, pero inconscientemente nos damos cuenta qué tan cerca o qué tan lejos está de Dios, ¿no es cierto? O sea, no lo juzgamos ni lo criticamos, pero decimos, este está hablando con Dios con una sinceridad o no. Ahora, sí hay gente muy nuevecita que no sabe orar y que tenemos que irle enseñando poco a poco, eso es verdad. Pero también es cierto que a veces cuando alguien ora, pues está orando porque le pidieron que orara, ¿verdad? Señor, bendice tus alimentos, amén, ¿verdad? Señor, ya sabes lo que te pido siempre, amén. ¿No? No es un, no es una reflexión, la oración es una reflexión hacia algo que está pasando. Entonces, esto es importantísimo de tener en cuenta. Entonces, concluimos con estos aspectos del- de que vimos aquí en nuestra clase, que es este 7 principios eh, dinámicos para el crecimiento de la iglesia. Tomémoslos en cuenta y subrayamos muy importante el aspecto de la oración. Lo lamentable es que muchos de los pastores, obreros, líderes que anhelan el crecimiento de la congregación que tienen a cargo, así como su propia vida, no consideran la oración como una prioridad. Si les preguntan, le dirán que por supuesto pasan tiempo en oración. No obstante, en la intimidad no es así. Se ocupan de todo menos de buscar el rostro del Señor. Y Cristo no ocupa el primer lugar en su existencia y ministerio como debiera, con referencia a Mateo 16, 18. Por tanto, es necesario pasar de la retórica de decir, sí, yo oro, a la oración eficaz, activa. En este sentido, tenemos que estar presentes en la oración. Aquí, para concluir con esto, quiero contarles, por ejemplo, una anécdota que es bonita, ¿no? Es muy bonita esta anécdota, que no sé si será verdad, no está en la Biblia, pero ustedes saben que había uno de los discípulos que llegó a escribir una carta, se llamaba Jacobo. eh, este hermano que escribió esta bonita carta del libro de Santiago, se llamaba así Santiago porque su nombre en latín es Santo Jacobo, el Santo Jacobo. Entonces, abreviado, como se van acortando los palabras cuando en el idioma está vivo y va cambiando, es Santi Jacobo, y terminó en nuestro libro en español de Santiago, el Jacobo, o Jacob. eh, y este Santiago, dice la leyenda, esto no es comprobable, que su apodo de Jacobo o Santiago era el rodillas de camello. Qué nombre, ¿no? Qué apodo. ¿Y saben cuál era la razón? De que pasaba tanto tiempo en oración que sus rodillas estaban con callo, ¿verdad? Entonces, afortunadamente ahora tenemos reclinatorios y ya los viejejitos, necesitamos almohaditas aquí. Yo tengo almohaditas para orar. Ya yo tengo una práctica que me dejó un hermano y es que debemos, cuando estamos solos en intimidad, debemos orar. Debemos procurar. Cuando leemos la palabra, estamos leyendo la palabra, debe haber un momento en que nos pegue y debemos orar. No tienen que ser horas de oración ni llegar a ser rodillas de camello, pero debemos orar. Y el otro es tener una silla junto a nosotros, una silla vacía. Aquí tengo, no se ve ahora aquí, pero tengo una silla aquí abajo y en esa silla es con la que dialogamos con Jesús, dialogar con Jesús en oración. Y tener ahí, decirle, Señor, pues me está pasando esto, estoy viviendo esto en mi vida, estoy pasando estas circunstancias. La oración es eso, queridos hermanos, es esta parte de estar ahí
hablando con Dios. Por eso es hermoso este pensamiento de este judío que dice, la oración es el momento que los labios humanos besan el cielo. Bien, hasta aquí dejo la grabación para ir a comentarios finales.